El aeropuerto de Maiquetía bullía de actividad, pero Daniel Sarcos parecía ajeno al movimiento a su alrededor. Sentado solo, con gafas oscuras cubriéndole los ojos, observaba en silencio por la ventana mientras esperaba su vuelo. Por fuera, era el mismo presentador carismático que todos conocían, sonrisa impecable, postura segura. Pero por dentro, todo era duda, cansancio y un vacío difícil de explicar. Su reciente separación lo había dejado emocionalmente desgastado. Extrañaba profundamente a sus hijos. Hablaba con ellos a diario, pero escuchar sus voces a la distancia no era suficiente. La ausencia física dolía. Los aplausos del público y las cámaras ya no le daban la satisfacción de antes. Se preguntaba si todo lo que había logrado tenía realmente algún sentido. En su maleta llevaba trajes, contratos y compromisos, como siempre. Pero esta vez, el peso emocional parecía más fuerte que el físico. Había considerado seriamente cancelar su agenda, desconectarse del mundo. ¿De qué le servía la fama si no encontraba paz? Cada vez que subía al escenario, sentía que se colocaba una máscara. Todos veían al artista, pero nadie conocía al hombre que realmente era. Observaba a la gente pasar, preguntándose cuántos escondían tormentas internas detrás de sonrisas forzadas. Estaba agotado de fingir. En su juventud, soñaba con cambiar el mundo. Ahora, apenas podía mantenerse de pie. Se sentía perdido entre lo que era y lo que los demás esperaban que fuera. Mientras luchaba con sus pensamientos, alzó la vista y notó que un hombre se acercaba. Vestía de forma sencilla, con una cruz colgando del cuello. Su mirada transmitía paz, pero también una intensidad difícil de ignorar. Se detuvo frente a Daniel, le sonrió y, con acento andino, le dijo: ¿Tú sabes quién eres? Daniel se quedó en silencio. Algo dentro de él se removió. Daniel aún no entendía por qué aquella simple pregunta lo había desarmado tanto. ¿Tú sabes quién eres? No era común que un extraño se acercara con tanta confianza, mucho menos en un aeropuerto lleno de desconocidos apurados. Pero había algo en aquel hombre que rompía cualquier barrera. Su mirada serena, su voz firme y cálida al mismo tiempo. «Perdona que me acerque así», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Soy el padre Luis Toro». Daniel dudó un momento, pero aceptó el apretón de manos. El nombre le sonaba familiar. Había escuchado hablar de aquel sacerdote en redes sociales, conocido por sus enseñanzas claras y su manera directa de hablar de Dios. Sin embargo, no entendía qué hacía ahí, parado frente a él, como si le estuviera esperando. «Vi tu rostro desde lejos», continuó el padre Luis. «La gente te reconoce por lo que haces, pero yo sentí lo que llevas por dentro». Daniel tragó saliva. No supo qué responder. ¿Cómo podía ese hombre, a quien nunca había visto en persona, notar algo que él mismo intentaba ocultar de todos? Se sentaron juntos en una banca apartada. El ruido del aeropuerto parecía desvanecerse mientras la conversación comenzaba. No hablaban de televisión, fama ni giras. Padre Luis no preguntó por escándalos ni relaciones. Solo escuchaba y, de vez en cuando, hacía preguntas que tocaban justo en el alma. «Dios no te creó para vivir detrás de un personaje», dijo en un momento. «Tú tienes una misión, Daniel. Pero primero, necesitas recordar quién eres realmente». El corazón de Daniel latía con fuerza. Sentía que esa charla no era casualidad. Era como si alguien hubiera orquestado ese encuentro con un propósito mayor. Quería entender maíz. Precisaba saber por qué aquel hombre parecía conocerlo mejor que él mismo. Y entonces, el padre Luis volvió a repetir, con la misma calma profunda: «¿Tú sabes quién eres?» Daniel sentía que sus defensas se desmoronaban. Aquel sacerdote, con quien apenas llevaba unos minutos conversando, hablaba como si lo conociera desde siempre. No se trataba de adivinaciones ni frases vagas. Cada palabra iba directo a su historia personal. «Tú solías rezar antes de dormir», dijo el padre Luis con tono sereno. «Lo hacías junto a tu madre, Elisa». Daniel se quedó inmóvil. El nombre de su madre no había sido mencionado en ningún momento. Elisa. Solo escuchar ese nombre lo estremeció. Era como si un pedazo de su pasado tuviese sido traído de volta con forca. «Ella fue quien te enseñó a rezar», continuó el sacerdote. «Recuerdo que le hablabas a Dios con palabras simples. Le pedías cosas pequeñas, como que no te dejaran solo en la escuela, o que tu mamá no se enfermara». Daniel engolió en seco. Aquilo era imposible. ¿Cómo él le podía saber de tal estado íntimos a su infancia? As orações feitas con sinceridad,
cuando ainda acreditaba que Deus o ouvia. Era tempo distante. Tú tenías un pequeño medallón de San Judas Tadeo, dijo entonces el padre, bajando la voz. Lo guardas aún, aunque hace años que no lo miras. Instintivamente, Daniel se agachó y abrió su mala de mão. Entre camisas y papéis, encontró una pequeña caixinha. Dentro, estaba o medalao, embelecido pelo tempo, mas intacto. Él lo había colocado ali sem pensar, antes de sair de casa. Agora, aquí lo tiene a otro peso. Dios no se ha olvidado de ti. Daniel, dijo el padre Luis, le está esperando que tú te recuerdes de quién eres. Daniel fechó a caixa con cuidado. Sentía en una garganta, como se crianca que le fue estuviese tentando a cancalo de nuevo. Tu madre nunca dejó de rezar por ti, añadió el padre. Incluso ahora, desde el cielo, ella sigue pidiendo por tu alma. Daniel baixó solos. Algo profundo dentro de él había sido despertado. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Daniel sostenía el medallón de San Judas Tadeo entre los dedos, como si pudiera devolverle a aquel niño que alguna vez fue. Padre Luis permanecía a su lado, sin presionar, dejando que los recuerdos hablaran por sí solos. Y entonces, como un rayo que atraviesa la memoria, una imagen lo sacudió. Su madre, Elisa, en una cama de hospital. Su rostro estaba pálido, pero su voz seguía llena de fe. Aquel día, ella le había tomado la mano con fuerza y le hizo prometer algo que marcó su alma. Cuando triunfes, no te olvides de los tuyos, había dicho. Ayuda a los niños de nuestro barrio. Tú puedes darles un futuro. Daniel, entre lágrimas, había prometido que construiría un centro educativo en su comunidad natal, en San Cristóbal. Prometió que, se dia tivesse os meios, ele daria oportunidades às crianças que viviam como ele viveu. Ele teve os meios. Mas esqueceu da promesa. El éxito llegó rápido, las luces lo envolvieron, y la promesa fue sepultada bajo contratos, aplausos y agendas. Ahora, frente a ese sacerdote que parecía haber sido enviado por el propio cielo, Daniel sentía el peso de su atraicao. No apenas a su mãe, mas a su propia esencia. ¿Lo olvidé?, murmuró. ¿Cómo son los chellos de agua? Prometí algo que nunca cumplí. Pero puedes cumplirlo ahora, respondió el padre Luis con ternura. La vida no ha terminado. Dios todavía espera tu respuesta. Daniel respiró fundo. Sentía vejo que no havia nada perda, mas a omissão. Él le había negado sus raíces, seus valores, su amizao. Mas agora, tiene una escola. Quiero hacerlo, dice con firmeza, es hora de reparar lo que dejé atrás. El padre asintió. No era tarde. A jornada apenas comenzaba. El bullicio del aeropuerto seguía su ritmo habitual. Pero para Daniel, el mundo se había detenido. Sentado aún junto al padre Luis, sostenía el medallón de San Judas Tadeo con ambas manos, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Las lágrimas comenzaron a brotar, primero en silencio, luego con fuerza. No intentó ocultarlas. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba quién lo viera. Lloraba por la madre que ya no estaba, por los años vividos en automático, por las promesas olvidadas y por el niño interior que clamaba por volver a soñar. A su alrededor, algunas personas lo reconocían, pero nadie se atrevía a interrumpir aquel momento tan humano. Era como si un velo hubiera caído. El presentador famoso desaparecía, y quedaba solo Daniel, el hombre real. El padre Luis le puso una mano en el hombro, con firmeza y compasión. El éxito sin propósito es solo ruido, dijo con calma. Pero cuando sirves a otros, cuando vives para algo mayor que tú, ahí es donde encuentras el verdadero sentido. Daniel lo miró, con los ojos vermelhos o coracao maíz leve. Pela primera vez en manos, él se sentía vivo, como si una chama antigua voltase a ascender dentro de él. ¿Y si ya es muy tarde?, preguntó, quase en un susurro. Nunca es tarde para empezar de nuevo, respondió el padre, sonriendo. Dios siempre espera con los brazos abiertos. O sacerdote entao se levantó, como que já cumpriu sua missão. Daniel tentó segurarlo, preguntar maíz, saber cómo encontrarlo otra vez. Mas padre Luis apenas colocó a mão sobre el coracao y dice, lo que necesitas ya está dentro de ti. Se maíz palabras, afastóse, desaparecendo entre los viajantes como alguien común, mas Daniel sabía que no era. Aquel encontró había mudado todo. Él se levantó, respiró fundo y pegó el teléfono. Tiene una promesa a cumplir. En nada más seria como antes. En el mismo instante en que el padre Luis desapareció entre la multitud, Daniel sacó su teléfono y marcó un número.
Al otro lado de la línea, su abogado contestó con sorpresa: no era común recibir llamadas tan urgentes a esa hora. Quiero fundar un centro educativo, dijo Daniel con firmeza, en San Cristóbal, y quiere empezar de inmediato. Pocos días después, Daniel aterrizó en su ciudad natal. San Cristóbal lo recibió con una mezcla de recuerdos y realidades. Las calles seguían parecidas, los rostros algo cambiados por el tiempo, pero la esencia de su gente permanecía intacta. Al llegar, algunos vecinos lo reconocieron y lo saludaron con afecto. «Mira quién volvió», gritó una señora desde el balcón. «Elisa estaría tan orgullosa de ti». El nombre de su madre, una vez más, le apretó el pecho. Caminar por esas calles era como recuperar partes de sí mismo. Las casas sencillas, los muros gastados, los niños jugando descalzos, todo era un reflejo de la infancia que había dejado atrás. Daniel visitó una escuela pública local. Las aulas eran pequeñas, los materiales escasos, pero los maestros se entregaban con pasión. Esa era la realidad que había prometido cambiar. Y ahora, por fin, estaba listo para hacerlo. Se reunió con líderes comunitarios, escuchó necesidades, compartió ideas. Su plan era claro: construir un centro educativo con espacios dignos, tecnología básica, biblioteca y apoyo emocional. No solo una escuela, sino un lugar de esperanza. Esto no será una obra de caridad, dijo con convicción. Será una inversión en el futuro de nuestra comunidad. La gente se emocionó. No veían solo a una celebridad. Veían al hijo del barrio, dispuesto a transformar realidades. Mientras observaba el terreno donde levantarían el centro, Daniel sonrió. Por primera vez en años, se sentía completo. La fama ahora era solo un medio. El verdadero éxito estaba allí, en volver a las raíces y dar vida a los sueños olvidados. Y en silencio, dio gracias. A su madre, al padre Luis, y a Dios. Y así terminó aquel encuentro inesperado en el aeropuerto, donde un simple sacerdote tocó el corazón de una celebridad con palabras que iban más allá de lo humano. Daniel Sarcos, acostumbrado a las luces y los aplausos, rompió en llanto al reencontrarse con su propósito, con sus raíces y con Dios. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Crees que las palabras del padre Luis fueron casualidad o un mensaje divino? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenidos como este. Hasta la próxima historia que inspira y transforma.